Bueno, buena tarde a todas. Hoy vamos a iniciar nuestro primer panel. Mi nombre es Sirley Sierra. En este día les estaré dirigiendo este panel. La idea aquí, en este primer encuentro, es que vamos a hablar sobre 3 lecturas. Entre ellas está la primera lectura que habla sobre el surgimiento de la psicología social en Latinoamérica y la psicología social en Colombia. La idea es que cada una de ustedes va a tener un tiempo de 5 minutos, yo se los voy a contabilizar, y hablen sobre lo que les gustó, lo que les parece sobre alguna de las lecturas, entonces, para que lo tengan muy presente. Al final, yo les estaré dando una síntesis de todo lo que hablamos en este panel. Bueno, vamos a iniciar con Emily Siciliano. Ella nos va a hablar sobre el surgimiento de la psicología social. Bueno, buenas tardes, compañeras. Un cordial saludo para todos. Así como dice, pues la compañera, me llamó la atención la primera lectura, ya que esto nos cuenta cómo la psicología da sus primeros pasos. Entonces, esta claramente comienza desde Newton y la evolución de Darwin, quienes son los que manifiestan las creencias del espíritu. Estos buscaban crear teorías sobre el comportamiento del animal racional. Entonces ellos dejan como base 3 modelos: el racionalismo, el método científico y el empirismo lógico. Entonces estas bases van a servir más adelante como modelos a seguir. La psicología social se estructura como disciplina sobre la base del comportamiento humano, la necesidad siempre de esa búsqueda de seguir conociendo el comportamiento humano, seguir pues conociendo sus pensamientos y todo eso. Entonces, aquí hay una cita de Crespo de 1995 que quiero compartir con ustedes. Y nos dice que las ciencias sociales surgen bajo la herencia de la Ilustración, se fundamentan en el pensamiento moderno burgués, el cual se caracteriza por una secularización y democratización de la representación de lo humano. Con ello se pretende, entre otras cosas, la racionalización de la acción, tanto a nivel de representación, estados modernos representativos, como al moderno concepto del sujeto racional, cuyas acciones serán interpretadas a la luz de un orden establecido por la estructura social, entendido como contexto social determinante de la acción, como por la misma naturaleza de su pensamiento, que equipara la razón del pensamiento lógico y por tanto normal o saludable, y lo irracional a la locura. Entonces, en mi opinión personal, gracias a la psicología social, gracias al surgimiento de la psicología social, se puede estudiar las relaciones entre el individuo y la sociedad. Esto mejora los ambientes, el contexto del ser humano, lo ayuda a desarrollarse de una mejor manera. Muchas gracias. Ok, Emily. Emily, hay una pregunta ahí que surge como de lo que acabas de manifestar. Para ti, ¿cuál fue ese factor que dio como que para que esa psicología social naciera? ¿Qué fue lo que motivó a que esa psicología social empezara a surgir? Bueno, yo pienso que la necesidad de seguir conociendo al ser humano, para mí ese fue el factor fundamental. Entonces, pues se da gracias a los resultados y a los nuevos descubrimientos científicos que contradecían pues las antiguas creencias. Entonces se da más que todo eso a seguir conociendo el ser humano. Ok, muchísimas gracias, Emily. Bueno, ¿Listo? ahora vamos a continuar con nuestra compañera Bismari y Luz María Douglas, que nos van a apoyar. Van a dar su punto de vista sobre la segunda lectura, que es el surgimiento de la psicología social en Latinoamérica. Ok, hola apreciadas compañeras. Bueno, como se le acaba de decir, yo haré mi punto de vista sobre la psicología social de Latinoamérica. Bueno, según el texto se trata del carácter histórico y lo que se vivió más allá de las crisis. En pocas palabras, como lo refiere el autor, nos quiere mostrar que la psicología social de alguna manera o una forma vivió desde otras perspectivas, ya que
aunque tiene un contexto mucho más amplio que en los otros países tradicionalmente, son denominadores del contexto que se refiere en limitación. Pues, además de eso, podría decir que desde mi punto de vista, me da un aspecto muy positivo, ya que el contexto, bueno, podría decir que estoy de acuerdo con la realidad que la construcción cotidiana y la dialéctica, la simbólica, lo que se debe orientar a los estudios psicológicos es, es eso y no al contrario, ya que en dichos estudios se debe reflejar las problemáticas de la realidad social y su contexto, ya que esto se basa más en lo económico, lo social y etcétera. Además de eso, los psicólogos sociales fueron quienes los encargados de enseñar a pensar y a inculcarles a las personas de que ellos tenían sus derechos, a exigir una educación, tener un título universitario y poder defenderse en cualquier debate que se planteara. Muchas gracias. Ok, compañera Luz, ¿en qué crees que nos puedes apoyar? No se te escucha. Bueno, buenas tardes, un cordial saludo. En esta segunda lectura, el autor menciona la difusión de la ciencia que contribuyó en el cambio de la mentalidad de los seres humanos. Asimismo, también hace crítica a la psicología en sus primeros pasos, debido a que ésta se alejó de una comprensión real del comportamiento humano y se enfocó en aplicar metáforas teóricas en otras ciencias para encajar en la conducta humana dentro de un orden preestablecido. Según el autor, la psicología recibió las influencias del racionalismo, el método científico y más tarde el empirismo lógico. Y todo ello en función en aplicar la conducta humana y la social. Sin embargo, la psicología también recibe el influjo de la ideología protestante, es decir, las corrientes religiosas de la época y de las aspiraciones de las ciencias sociales acorde con las nuevas pretensiones de los estados modernos. En mi opinión, el aporte del texto da a conocer cómo el desarrollo de la psicología estuvo influenciada por las teorías, investigaciones y métodos científicos de estas mismas épocas. En razón a ello, esta disciplina no tuvo independencia propia como ciencia hasta la llegada del siglo XX, cuando surgieron nuevas tecnologías que validaron el estudio del comportamiento humano desde una práctica más empírica. Y bueno, estoy de acuerdo con esta lectura en cuanto a describir la madurez que tuvo la psicología social debido a los acontecimientos de la ciencia, el cual pues validaron algunas cosas y refutaron otras. Y el desacuerdo de lo leído se centra en el que el autor no hace como una clara distinción entre la psicología general y la psicología social, cuya distinción es de importancia para separar la disciplina como ciencia, como producto de un contexto. Considero que pues esta lectura es válida para comprender la evolución de la psicología social, pero aporta poco en cuanto a la comprensión de un nuevo contexto en la realidad social, que cada vez es más cambiante y más compleja. Muchas gracias. Bueno, dentro de la lectura, compañera Lismari, también ahí nos habla sobre cuáles fueron esos 3 países de Latinoamérica donde se inició esa cátedra de la psicología social. Quisiera saber si usted la tiene clara. Bueno, sí, en los principales países que iniciaron la cátedra fue Chile, Venezuela y Brasil. Ok, esos digamos que fueron los países donde se inició como tal, dando una cátedra. Sí, ahí fue donde se empezó a iniciar la cátedra y fueron uno de los promotores.
Ok. Bueno, compañera Luz, bueno, para usted realmente la psicología social en Latinoamérica, ya dio su opinión personal, pero en sí, ¿qué fue lo de ese texto realmente, qué fue lo que sientes que te dejó de ese conocimiento de la psicología social en Latinoamérica? Bueno, en cuanto al texto, me dejó muchos saberes. Una de ellas fue, eh, se centra pues en la ideología protestante, también recibe pues las aspiraciones de las ciencias sociales, acorde a las nuevas predicciones de los estados modernos. También Martín Baró, 1983, me llamaba mucho la atención porque nombraba 4 hechos históricos que marcaban el nacimiento de la psicología social y las demás ciencias, que pues comentaba que era una mayor diferencia entre los grupos humanos, la concepción secularizada del ser humano, la revolución industrial y el desarrollo de una nueva tecnología. Realmente este texto fue para mí significativo porque se centró también en el desarrollo de la psicología experimental y bueno, muchos aportes realmente me quedaron y muchos conocimientos nuevos. Muchísimas gracias. Listo, ahora vamos a continuar con nuestra última lectura, que es la psicología social en Colombia. Va a estar a cargo nuestra compañera Laura Martínez, que nos va a dar su opinión sobre este texto. Ok, buenas tardes compañeras. Bueno, voy a hablar sobre la lectura del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en Colombia. Bueno, este texto como tal trata de problematizar la relación entre la realidad concebida como ese objeto de estudio de intervención en el quehacer del psicólogo social colombiano, sus estrategias de acción y su producción de conocimiento, pues ya que esta convoca a una reflexión acerca del papel que como profesional se ejerce, en tanto esto contribuye a dar contenido y a dar forma a esta realidad. Pues la conformación de núcleos de saber alimenta esas conceptualizaciones respecto a lo social y lo individual, lo cultural, lo ético, lo político, frente a la posibilidad de generar propuestas y perspectivas con incidencia transformadora, que desde el punto de vista reflexivo, el psicólogo que trabaja en el ámbito de lo social y colectivo, pues puede ejercer sobre el contexto y su devenir histórico. Esto también tiene como objetivo dar a conocer acerca del capital de conocimiento de psicología social, los saberes teóricos y aplicados creados por grupos de profesionales. Se aborda una reflexión acerca del papel que desarrollan estos psicólogos sociales a través de su práctica y de su construcción de aproximaciones conceptuales y metodológicas, que ayuda a dar cuenta a la realidad en los cuales están insertos. Bueno, sabemos muy bien que la realidad social y más específicamente pues la colombiana desde la historia exige una lectura urgente, pues porque desde el punto de vista de las ciencias sociales y humanas, indiscutiblemente este punto de vista ha estado silenciado al pasar de los años y muchas veces no ha sido clara, pues que revele realmente esa postura que los profesionales de este campo aportan a esa crisis humanitaria generada por miles de afectaciones de personas, pues los grupos, las organizaciones sociales, debido a la gran situación de violencia y conflicto pues que se vive en el país y esos fenómenos sociales que la historia de la violencia ha impreso sobre la realidad pues cotidiana. Muchas veces esta falta de conocimiento que existe sobre el quehacer del psicólogo social en Colombia, pues su papel, sus estrategias, sus dinámicas y la producción de conocimiento y la conformación de comunidad de saber frente a este campo, pues realmente problematiza la reflexión acerca de la relación que existe entre la realidad y que en muchas ocasiones es concebida como un objeto de estudio y de intervención, pues sin tener presente que los profesionales psicólogos sociales componen y construyen constantemente esta realidad, que esta a su vez
construye en estos profesionales no solo una realidad social, sino que alimenta el capital de saberes frente al papel transformador que desde el punto de vista ético podemos ejercer sobre el contexto y pues su devenir histórico. Algo que me gustó mucho esta lectura es que el autor ejerce su texto sobre la idea de esas dificultades y los retos que se enfrenta la psicología social colombiana. Cierto que esto más que todo no ha ayudado a concebir o a surgir esas aspiraciones del interior del mismo campo. ¿Qué más? Bueno, en lo que no estoy de acuerdo es cómo desde un principio se ha podido evidenciar esa cierta dificultad para construir comunidad, esa comunidad alrededor de la psicología social. En algunos casos el obstáculo puede estar relacionado con una falta de comunicación desde adentro, o sea, entre esos propios psicólogos sociales y también hacia afuera. Los otros campos de la psicología, sabiendo que como agente de soluciones, pues estos mismos tienen que colocar ese ejemplo hacia lo que se desea observar. Muchas gracias. Perfecto, compañera. Muchísimas gracias por toda tu atención. Bueno, miren, ahora vamos a abordar una síntesis de todo lo que ustedes dijeron. Bueno, basándonos en todo lo que hablaron todas ustedes, de verdad que fue muy importante. Vamos a iniciar con la primera lectura sobre el surgimiento de la psicología social. Más que todo, esta psicología social surge a mediados del siglo XIX en Europa, basado en unos aspectos epistemológicos e ideológicos, rodeados de una constitución de conocimiento. Lo que realmente buscaba esta psicología social es que las personas despertaran, que todo surgiera bajo una necesidad para el despertar de una de las personas en la sociedad y las personas tengan en sí su propio criterio. Realmente de ahí inició todo esto y además dividiendo ya la historia desde la psicología social en 3 periodos caracterizados por una visión homogénea de la sociedad y también americanizando un poco la psicología y el cuestionamiento del orden social. En la psicología social latinoamericana hay que este surgimiento de esta psicología social fue, digamos que estos autores de esta psicología social en Latinoamérica no querían transportar, o sea, no querían traer la psicología social europea y la norteamericana hacia ellos. Ellos querían tener su propia psicología, pero todo esto porque la psicología social se basa en las realidades sociales que ellos tenían en ese momento. Esta cátedra de psicología social inició realmente en 3 países, que fueron Chile, Brasil y Venezuela. Y todo esto se dio en la década de los años 50. Las personas que estaban a favor de toda esta psicología social fueron llamados como revolucionistas de izquierdas porque eran personas que defendían realmente sus derechos. Estos psicólogos, esta psicología, esta ideología social, ellos estaban lo que basaban era que las personas tuvieran sus propios criterios, que realmente defendieran su democracia, defendieran las políticas que se realizaban en ese entonces. Entonces realmente de ahí fue que surgió, se fue basando todo este tema de la psicología social. Y con la lectura de la psicología social en Colombia, realmente como nos los acaba de manifestar nuestra compañera Laura, más que todo el quehacer del psicólogo social en Colombia debe responder a los cambios históricos que se presentan en el contexto social. Un psicólogo social tiene que ir actualizándose. Un psicólogo social no se puede quedar solo en un pasado, pero también obviamente lo debe conocer. El rol del psicólogo social en Colombia es conocer realmente qué es lo que pasa en la sociedad para poder abordar y así poder generar algunas soluciones, algunas mejorías ante esas problemáticas sociales. Realmente el psicólogo social no es un revolucionario. El psicólogo social lo que desea es que se conozca la realidad, que las personas en su contexto social conozcan realmente cuál es su realidad y cómo abordar esa realidad dentro de su contexto social. Entonces, realmente esto es toda una síntesis que se pudo hacer de todos los aportes de nuestras compañeras. Ante todo, muchísimas gracias.
Laura, muy buen tu aporte, compañera Emily, Luz, Bismari, muchísimas gracias. Espero poder tener otro panel y poder compartir otras temáticas. Muchísimas gracias.